Del discurso de Angostura, libro azul, aquí está tanto Ángel Velázquez como mi persona. Cuando Simón Bolívar redactó el discurso del Congreso de Angostura en febrero de 1819, Venezuela intentaba consolidar un proceso reiniciado en 1817 con la toma de Angostura. Buscaba reconocimiento de países europeos y establecer con ellos relaciones comerciales y alianzas estratégicas, porque era necesario reinstitucionalizar la República. Occidente vivió un proceso de cambios. El triunfo de la burguesía con la Revolución Democrático-Burguesa en 1789, el capitalismo industrial iniciado en Inglaterra entre 1750 y 1760, avanzó rápidamente a expensa de la sobreexplotación de la mano de obra asalariada. España invadió a América, esclavizó a los pueblos originarios y promovió el comercio de esclavizado sustraído de África, que representó la acumulación originaria de capital e incorporó, sin invitarnos, a América al comercio europeo en calidad de colonias, proceso que representó el mayor genocidio de la historia de la humanidad. Por su parte, el libro azul, escrito por el comandante Chávez en 1991, representa su visión política basada en el árbol de las tres raíces, Bolívar, Rodríguez y Zamora, y en el que se propuso un proyecto revolucionario. Estas ideas han servido de orientación a nuestro país a partir de 1998 en adelante. En el siglo XIX se presentó un cuadro revolucionario en el ámbito europeo, representado por la contradicción entre los gobiernos de monarquía y el liberalismo político en ascenso. Hoy nos encontramos transitando un cambio de época, con la pérdida de la hegemonía de Occidente, liderado por Estados Unidos, quien insiste en mantenerse como hegemón sobre la base de la violencia, el saqueo de los recursos naturales y la riqueza de los países y del petróleo, para financiar así el plan hegemónico que ha definido su política exterior en 1997. Con ello se desconoce el derecho internacional y la Carta de la ONU. Se contrapone a ese proceso un bloque histórico en ascenso representado por los BRICS, que presenta ventajas en el campo económico con la presencia de China como primera potencia económica mundial e India con grandes potencialidades. Rusia con capacidad en tecnología militar que, en algunos casos, supera la capacidad de Occidente, evidenciada en la guerra de Ucrania. Para Venezuela y el resto de nuestra América, los BRICS y otras organizaciones del sur global juegan un papel histórico fundamental en este cambio de época en proceso. Venezuela, poseedora de las más grandes reservas de petróleo del mundo y de minerales estratégicos y apoyados en el proyecto histórico de nuestros libertadores. Por ello, tenemos que trabajar por la unidad de nuestros pueblos para poder avanzar y ponernos en adelante a lo que tiene que ser nuestra postura ante los ataques neofascistas que se vienen desplegando en el continente y en el mundo. Nos inclinamos en el marco de una cultura de la paz para erigirnos en una potencia política y económica que permita garantizar la vida en el continente y contribuir a la salvación del planeta Tierra. La lucha por la emancipación del pueblo venezolano comprende varios momentos históricos de un mismo proceso. Destacan proyectos políticos que entrelazan principios de la filosofía política y los principios programáticos para la construcción de la patria grande que inició Bolívar, que la continuó el comandante Hugo Chávez y que hoy es seguida por el presidente Nicolás Maduro. Entre estos proyectos creados por Bolívar y Chávez resalta el discurso de Angostura, pero de allí resaltamos aspectos clave como el carácter democratizador de ambos documentos, mientras que el discurso de Angostura se produjo en un contexto de guerra por la independencia suscitado en 1819, también decimos que esa ruptura con España era absolutamente irreversible y Bolívar lo expuso en las ideas claves para el diseño de la República.
Para el Libertador, la búsqueda de la optimización política radica en destruir cualquier privilegio del régimen monárquico. En el Libro Azul, Hugo Chávez propone un verdadero y auténtico sistema democrático cuyas instituciones y procedimientos trasciendan con creces la minusvalía y el estado de sobrevivencia al que los gobiernos populistas llevaron la democracia en América Latina. Abro comillas, todo el poder para el pueblo. Es una consigna perfectamente válida que debe orientar el proceso democratizador hacia la sociedad proyectada en el horizonte objetivo. Esta democracia concebida por Chávez es mucho más profunda que la democracia representativa porque se funde en la voluntad general, esto es, en el poder popular sin intermediaciones. El segundo aspecto es la ruptura con el pensamiento político de los Estados Unidos. En el discurso de Angostura, Bolívar afirmó en su discurso que, abro comillas, con respecto a la nación americana, debo decir que ni remotamente he entrado en mi idea asimilar la situación y naturaleza de los estados tan distintos como el inglés americano y el americano español. Cierro la cita. Queda claramente definido por Bolívar el carácter totalmente diferente de los Estados Unidos con las nuevas repúblicas nacidas de la lucha contra el colonialismo español. Bolívar se adelantó a José Carlos Mariátegui, quien en septiembre de 1928, 109 años después, señaló, abro comillas, no queremos ciertamente que el socialismo sea en América calco y copia, debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con realidad en nuestro propio lenguaje al socialismo indoamericano. Cierro la cita. Inferimos que Bolívar se refería a que el modelo de democracia que él perfilaba tenía que parecerse a nosotros, expresar nuestra cultura, nuestra cosmovisión y ser contentiva de valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua, una democracia con rostro de mujeres, alegre, amorosa y garantizar los derechos de la tierra y la naturaleza y estar muy alejada del eurocentrismo occidentalismo. En el Libro Azul, Chávez propone una democracia que no es una copia de la democracia estadounidense. Es el primero en establecer una estructura de división de 5 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, el poder moral y el electoral, basado en la propuesta del Libertador del Congreso de Angostura en 1819 y la Constitución de Bolivia de 1826, y que se concretó en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999. Y ahora, el poder popular expresado en las comunas. Por ello, el Libro Azul define una ruptura con la definición clásica de los poderes públicos y en arreglo con el sentido de democracia plena, presentes en el discurso de Angostura y el Libro Azul. Ambos ratifican un rompimiento con el pensamiento político liberal estadounidense. En síntesis, tanto el Libertador como el comandante Chávez establecen la democracia profunda, directa y plena, más allá de los parámetros reconocidos por Occidente y copiados del modelo de Estados Unidos. A su vez, plantearon una estructura política distinta a la división de los 3 poderes que Estados Unidos asumió de los clásicos de la Ilustración, pero que Bolívar mejora en su pensamiento político y Chávez logra cristalizar en su accionar de estadista revolucionario con una visión estratégica nuestra americana. Listo.